Enrique Osorio, Badajoz, 1959. Es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Especializado en cuestiones tributarias y fiscales, exconsejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid y posteriormente consejero de Educación, Universidades y Ciencia en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de quien es una de las personas de su máxima confianza. Hombre de sólidas convicciones y valores en lo sustancial, se encarga actualmente del área educativa, universitaria y de ciencia en el gobierno regional madrileño. Bienvenido a este espacio, consejero. Muchas gracias. De Territorio Líder y a un campus que no le resultará extraño. No. Vamos a hablar de valores humanos, de valores universitarios, de valores técnicos y científicos. Y me gustaría conocer, como consejero de un departamento tan esencial en el Gobierno Regional de Madrid, cuáles son las ideas básicas que informan su consejería, la acción de gobierno de su consejería. Bueno, es una consejería que se dedica a la educación universitaria por una parte, la educación universitaria y la ciencia. En la educación no universitaria, pues nuestros objetivos son tres, que son los tres objetivos que han tenido los distintos gobiernos del Partido Popular que se han habido en la Comunidad de Madrid. Defensa de la calidad del sistema educativo, la libertad de elección, es decir, las familias tienen derecho a elegir el centro educativo donde van sus hijos, es algo que está reconocido en la Constitución, y en tercer lugar, la igualdad de oportunidades, es decir, que todo el mundo pueda avanzar en la educación y luego en el mundo laboral lo que su esfuerzo y sus capacidades le lleve, que no haya una barrera económica. Eso sería la parte de la educación no universitaria. Luego en la educación universitaria, ahí tenemos el principio de autonomía que nosotros respetamos totalmente de los rectores y de las universidades, pero en la medida de lo posible lo que queremos promocionar también es una educación universitaria de calidad. Y por eso estamos trabajando permanentemente con la CRUMA, con el órgano que representa a todos los rectores públicos y la CUPRIMA privadas para mejorar la calidad de la educación universitaria. Por eso hemos creado un programa que se llama UNIMadrid, que lo que pretende es que la experiencia de los universitarios en Madrid sea tan buena que sea un elemento de atracción de universitarios de Hispanoamérica, de otras regiones de España o de cualquier lugar del mundo. Y estamos trabajando con los rectores en las alianzas europeas, en los consorcios europeos, en conseguir que mejoren posiciones las universidades en los rankings, porque eso va a ser también un sistema de atraer más alumnos y en suma de que la experiencia de un estudiante español o extranjero que llegue a Madrid y estudie en Madrid sea inolvidable y lo recomiende por todo el mundo. Y luego está la parte de ciencia e investigación, que es un tema también muy vinculado a las universidades, y ahí lo que queremos es, por ejemplo, conseguir el objetivo de en el año 23, al acabar la legislatura, que se destine un 2% del Producto Interior Bruto a investigación e innovación. Hemos puesto en marcha el PRICIT, que es el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, que lo que persigue es que en la Comunidad de Madrid la innovación y la ciencia pues sean algo común, no solo a los estudiantes, sino también a las empresas y a toda la actividad económica. Y bueno, y básicamente eso podría ser. Señor consejero, hay una especie que se está vehiculando mucho desde distintos sectores, no solamente en España, pero básicamente dentro de Europa, en España, de que aquí se puede uno formar con la vieja máxima de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Y la vida, que luego es muy competitiva, hace que si no te esfuerzas, si no hincas los codos, si no tienen que echarte rodilleras en los codos y si no te queman las cejas, al final
todo es humo, ¿no? Me gustaría conocer su opinión al respecto, esto que se puede pasar sin aprobar, en fin, esto sí que es una novedad, ¿no? Es algo que choca frontalmente con lo que luego es la vida cotidiana, donde la competitividad, y ya no solo a nivel doméstico en España o en la Comunidad de Madrid, sino en el mundo. Pues sí, coincido totalmente con lo que has dicho. Desgraciadamente el Gobierno de España quiere bajar los datos de abandono escolar que tiene España, que no son buenos, y de repetición, lo quiere hacer por la vía de una menor exigencia, por una vía del aprobado general. Y nosotros pensamos que es un gravísimo error. Si tú quieres luchar contra la repetición o el abandono escolar, lo que tienes que conseguir es una educación de calidad y apoyar más a los alumnos que tienen problemas. Pero tú no puedes maquillar las cifras dando un aprobado general. Yo creo que quieren engañar a los alumnos y les están diciendo: eso de los conocimientos, eso del esfuerzo, ya es una cosa del pasado. Tú vas a conseguir ser competente sin necesidad de esforzarte, sin necesidad de estudiar y sin tener necesidad de tener conocimientos. Eso suena muy bonito, pero es falso totalmente. Todos sabemos que aquello de lo que más satisfechos podamos estar de lo que hemos hecho en la vida, lo hemos hecho con esfuerzo. Para ser competente en cualquier materia hay que primero tener conocimientos. Yo no puedo ser competente en el mundo del derecho si yo no tengo previamente unos conocimientos de derecho. Y eso se puede predicar de todo, de las matemáticas. Por tanto, nosotros estamos totalmente en contra. El Gobierno de la Nación dictó un decreto de evaluación, promoción y titulación que permite superar curso de la ESO con innumerables suspensos, que permite titular el bachillerato con un suspenso y acudir a la universidad, y nosotros pensamos que es un gravísimo error. Como has dicho, el mundo cada vez es más competitivo y los alumnos van a necesitar esos conocimientos para adquirir competencias en el futuro. Hablaba antes efectivamente de Madrid, en concreto, no solo Madrid, Salamanca también, Santiago de Compostela, pero Madrid, en el caso que nos estamos refiriendo, tiene universidades y centros de hace 5 siglos, como mínimo, 6 siglos, unas universidades más históricas de la humanidad, ¿no? Y en este momento, ¿cuáles son los atractivos que ofrecen? Aquí hay muchos, en este centro, hay muchos estudiantes iberoamericanos, de habla hispana, no solamente iberoamericanos, también en el norte de África, en algunas partes de Estados Unidos. ¿Cuáles son las inputs fundamentales que ofrece el Distrito Madrid, al que quiere venir mucha gente también para gente que quiere ser universitario en la Comunidad de Madrid? Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene una gran ventaja competitiva, y es que en relación con los estudiantes hispanoamericanos, la lengua, que es fundamental, ¿no? Y luego en la Comunidad de Madrid existen 6 universidades públicas de gran prestigio y de gran trayectoria, algunas de ellas con siglos a sus espaldas, y 12 universidades privadas, innovadoras, muy dotadas tecnológicamente. Buena prueba de ello es UDIMA, ¿no? Por tanto, yo creo que en este momento tenemos 80.000 alumnos que son de fuera de Madrid, de España, 80.000 de fuera de Madrid, de ellos 40.000 de otras regiones españolas y 40.000 extranjeros. Y lo que queremos es que Madrid sea el mejor lugar del mundo para estudiar en español. Madrid tiene muchísimas ventajas competitivas por su posición geográfica, por su idioma, por sus medios de transportes, en fin, por todo por lo que han trabajado los gobiernos durante los últimos años para crear una región abierta, solidaria. Es una región que cuando llegas eres madrileño inmediatamente, y por eso queremos que la experiencia de esos estudiantes en Madrid sea extraordinaria y que por el boca a boca eso se conozca en el resto de países y atraer esos universitarios, ¿no? Nuestro proyecto UNIM Madrid va en esa dirección. Una de las partes de ese proyecto que hemos lanzado últimamente es la conexión con el territorio. Hemos hecho una especie de consorcio de ciudades universitarias de Madrid. Es decir, tener en cuenta que una universidad y esos alumnos que vienen del extranjero transforman la ciudad, transforman el municipio donde se ubica. Entonces queremos trabajar con todos los municipios que tienen
universidades en la Comunidad de Madrid para mejorar esa experiencia de los alumnos. Sí, oyéndole me estaba recordando la hija de un vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que estudió aquí en McKenna y sigue por España, vino y se quedó. Pero es que también hace unas horas que se ha celebrado el máster de tenis en Madrid, y dos de los grandes, Djokovic y Zverev, al que ganó ayer nuestro inmarcesible Carlitos Alcaraz, hablaban de Madrid como su ciudad, con lo cual, pues hombre, algo tendrá que ver también ustedes en este tipo de acogidas, aparte de que efectivamente los madrileños son mundiales, ¿no? Quería preguntarle por otro tema clave, que siempre se ha puesto el acento en negativo, en relación con la universidad y la empresa. Y es un tema capital, que como las grandes potencias democráticas del mundo, los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera, tienen una conexión y una ósmosis entre la universidad y la empresa y la universidad de singular importancia, que ofrece resultados pues, a efectos de investigación. Me gustaría conocer cuál es la posición del gobierno de la presidenta Ayuso en este campo. Bueno, pues en ese campo nuestra posición es muy clara. Nosotros pensamos que la colaboración público-privada es importantísima en nuestra sociedad y consigue proyectos realmente de éxito. Por tanto, nosotros, el que las universidades colaboren con empresas, nos parece que es la dirección adecuada. Por otra parte, en la parte de investigación y ciencia sucede lo mismo, es decir, en las universidades se desarrolla una gran labor de investigación y de ciencia, pero es trascendental que esa investigación y ciencia redunde en las empresas y redunde en la sociedad. Por tanto, tiene que haber una transferencia del conocimiento, de la investigación que se consigue en las universidades o los institutos de investigación hacia la sociedad y hacia las empresas. Nosotros siempre vamos a promover las colaboraciones público-privadas, de verdad, porque pensamos que son fórmulas de éxito y de esa manera nuestra sociedad avanza. Quería preguntarle, desde el punto de vista intelectual, por qué la izquierda española siempre ha creído que la educación y la sanidad son predios propios. ¿Dónde está, si me puede decir, en qué manual está escrito eso? Yo lo que le puedo contar es mi experiencia. Yo llevaba 20 años vinculado al mundo de la hacienda, de la economía, y cuando oía hablar de que hay que conseguir un pacto educativo, pues me parecía muy bien y pensaba que hasta podría ser factible, con sus dificultades, pero se podría llegar a él. Después de llevar 3 años en educación, pienso que nunca se va a alcanzar ese pacto, porque la izquierda considera que la educación es su cortijo, y es una bandera que jamás va a abandonar. Por tanto, nunca van a aceptar que se llegue a un pacto con el Partido Popular. Y yo de verdad que lo siento muchísimo, porque cuando visito centros educativos, los docentes, los directivos de los centros me dicen que no pueden soportar pensar que dentro de 2 años vaya a haber una nueva ley orgánica de educación, unos nuevos decretos de evaluación, promoción y titulación, unos nuevos currículos, con el esfuerzo que está suponiéndoles a ellos y a nosotros esa nueva normativa. Dicen, pero ¿cómo dentro de 2 años nos podemos plantear que venga otra ley orgánica? Pero, desgraciadamente, no hay otra posibilidad. Si la izquierda que gobierna ahora en España hubiese hecho una ley orgánica de educación y unos desarrollos razonables, aunque tuvieran un pequeño sesgo en su dirección, un pequeño sesgo, pues hubiese sido deseable que luego no se cambiara todo otra vez, porque es una barbaridad hacerlo, pero es que es imposible. Han hecho una ley orgánica, la LOMLOE, que es la peor norma educativa de la historia de España. Han hecho un decreto de evaluación, titulación y promoción que permite pasarla a ESO con 8 suspensos. Han hecho unos currículos que están absolutamente cargados de ideología, de todos los mantras de la izquierda. ¿Cómo no se va a cambiar eso? Por tanto, de verdad que yo en esta materia soy pesimista, y después de llevar 3 años en educación lo soy más, porque creo que la izquierda nunca va a aceptar llevar a un pacto que sería tan deseado por los docentes y por los alumnos, pero es que no lo van a hacer. Bueno, es verdad esto, pero en realidad cuando empiezas a ver los argumentos ad hominem
que son los que cuentan, no son los grandes principios, sino ad hominem, fulano y mengano, con su nombre y apellidos, resulta que los mismos que se desgañitan llevan sus hijos a colegios privados, o ellos mismos han estudiado en grandes universidades privadas. Estoy pensando ahora en uno que tampoco viene al caso, pero en fin, que llegó a vicepresidente del gobierno estudiando en Cambridge, con una beca, por cierto, de la Caja Madrid de Miguel Blesa, ¿no? Eso es un poco que te sorprende, ¿no? No sé si a usted, ya que lleva años en esto de la vida pública, ya está curado de espantos o qué. Pues sí, estoy curado de espanto. Se producen esas acciones que son acciones incongruentes con los hechos de sus vidas privadas, que son libres de tomarlos, pero con los hechos que predican en su faceta política, ¿no? Entonces, yo creo que la LOMLOE, la ley CELA, fue un ataque directo a la libertad de elección de las familias. Nosotros pensamos que hay que ayudar a las familias que quieren que su... La ministra que está ahora en el Vaticano. En el Vaticano, sí, de embajadora en el Vaticano. Nosotros pensamos que hay que ayudar por igual a las familias que quieren llevar a sus hijos a la pública, de los que lo quieren llevar a la privada, que los que lo quieren llevar a la concertada. En ese tema la administración tiene que ser absolutamente neutral. Tenemos que tener una educación pública potente, y a eso es lo que me dedico el 95% de mi tiempo, pero luego tiene que haber una educación concertada con medios y una enseñanza privada para aquellas familias que lo deseen. Y realmente el primer ataque que se produjo con la ley CELA es un ataque contra la libertad de elección. Luego, cuando han hecho el decreto de admisión, lo que más puntúa es la cercanía al domicilio, bien el domicilio laboral o el domicilio de la familia, ¿no? Con lo cual también es un tema que hay que dar libertad a la familia. ¿Que tú quieres llevar al hijo al colegio que está más cerca de tu casa? Pues es una decisión perfectamente digna, pero tú quieres llevarlo a otro centro porque ese centro te gusta más, pues esa decisión hay que respetarla. Entonces yo no entiendo la obsesión que tiene la izquierda en limitar las posibilidades de las familias para elegir centro. Y ya algo delirante ha sido lo de la educación especial. Ellos hicieron una campaña muy fuerte para intentar suprimir los centros de educación especial, y las familias que llevan a sus hijos a esos centros, que ven que allí es donde se desarrollan de verdad mejor sus capacidades y lo que les va a permitir el día de mañana integrarse mejor en la sociedad, ven la idea delirante de acabar con esos centros de educación especial en el plazo de 10 años, que es lo que plantea la LOMLOE, ¿no? Es una lucha continua contra la libertad de elección. ¿Pero por qué? Si son gente que además necesita, que son, digamos, desvalidos, ¿no? Más desvalidos que una persona, no voy a decir normal, pero que no tenga discapacidades, ¿no? Ya, ese es el problema, ¿no? Nosotros hemos hecho una ley que se llama la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que la mitad de la norma está destinada a regular los centros de educación especial y la educación especial, porque nosotros pensamos que hay niños que donde van a dar más de sí, donde van a desarrollar mejor sus capacidades, son en los centros de educación especial. Pero tenemos muchos modelos, por ejemplo, tenemos aulas de educación especial en centros ordinarios, de tal manera que esos niños de la educación especial tienen compañeros que son de educación ordinaria. Pero también tenemos centros especializados de educación especial para aquellos niños que ahí es donde van a desarrollar más sus capacidades. Pues no entiendo de verdad la posición de la izquierda. Yo creo que empezaron muy fuertes. De las izquierdas, digamos, sí, ¿no? Porque hay varias, sí. Aquí en la Asamblea de Madrid tenemos 3 izquierdas, por ejemplo. Sí, empezaron muy fuerte con esta campaña y yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de su despropósito, porque los padres que llevan sus hijos a esos centros no conciben que se les diga que... Consejero, quería... una de las cosas que incluso mi generación ha sufrido, el déficit en idiomas, quizá porque el español pues puedes ir desde... California a Ottawa y hablar en castellano y en fin. Pero aquí se hizo un programa bilingüe, creo que en la época de la presidenta Aguirre, bilingüe, de centros bilingües, ¿no? ¿Qué tal resultado han dado y si eso continúa?
Por supuesto que continúa y ha dado un resultado buenísimo, es un programa de referencia que es estudiado por otras comunidades y por otros países, y para mi gusto pues es el principio de igualdad de oportunidades, porque permites que un alumno, cuando yo era niño, solo los alumnos que tenían unos recursos muy elevados podían permitirse el lujo de irse a estudiar fuera de España. Con este programa bilingüe consigues que cualquier alumno pueda salir con un nivel elevado de inglés cuando acaba la educación secundaria obligatoria. Por tanto, yo creo de verdad que es una de las medidas mejores para la igualdad de oportunidades. Durante estos últimos años lo que hemos hecho es reforzar el inglés en el primer ciclo de educación infantil 0-3 y en el segundo 3-6, porque pensamos que si adquieren el inglés a esas edades tan tempranas, a lo mejor es posible que en la ESO alguna asignatura que ahora se da en inglés se pudiera dar en castellano, porque también hay quejas de algunos padres que opinan que determinadas asignaturas de la ESO quizá no deberían darse en inglés. Por tanto, si reforzamos el conocimiento del inglés de 0 a 3, 3, 6, que es cuando mejor todos aprendemos un idioma, probablemente luego podamos equilibrar la carga en los cursos superiores. Así que el programa está, bueno, estupendo, como ha estado siempre. A mí una de las cosas que más me sorprende, quizá porque se visualizan más los grandes deportistas que llevan aquí. Por cierto, no sé si usted es del Atlético, del Real Madrid o de los dos. Yo soy del Madrid, pero me tengo toda la simpatía del mundo por el Atlético. O sea, y no pide perdón por ser del Real Madrid, ¿no? No. Bueno, quería decir que me sorprende, por ejemplo, Modric, ya lleva muchos años aquí, pero que son los del baloncesto, es decir, los tenistas, llegan aquí, los daneses, y hablan castellano a los 3 meses perfectamente. No sé si son más listos o es que la necesidad obliga, ¿no? Pues no lo sé, porque el otro día fui a visitar un colegio concertado donde hay un aula de enlace, porque en ese colegio concertado están escolarizados 14 niños ucranianos. Y hemos creado aulas de enlace precisamente para que esos alumnos enlacen con los otros alumnos que dominan el español, porque son españoles o extranjeros que llevan mucho tiempo en España. Y me dijo el profesor, el docente, que estaban asombrados de la facilidad con la que estaban aprendiendo el español, y además hay que tener en cuenta que el ucraniano tiene caracteres cirílicos y el español pues no, tiene nuestras letras, ¿no? Así que es verdad, es sorprendente, hay personas de otros países que tienen una gran facilidad para aprender idioma. Es verdad que la necesidad es un elemento muy importante para aprender un idioma. Si lo necesitas, si lo utilizas continuamente, lo aprendes, pero es verdad que sí que en España a veces tenemos un déficit en el aprendizaje de otros idiomas, y de ahí la bondad del programa bilingüe. La mayor parte de la gente que estamos en este plató, digo, algunos veo, hemos estudiado en centros de la Iglesia Católica, y hay como también una especie ahora de cuestionamiento sobre el papel histórico de la Iglesia Católica no solo en España, también en otros países de Europa, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted esto? Hombre, desde un punto de vista histórico, la Iglesia, al margen de la fe y al margen de todo lo demás, pues ha tenido una importancia trascendental en la cultura, en el patrimonio histórico y cultural, y evidentemente en la educación. La Iglesia en la Edad Media fue el refugio de la educación, porque en la Edad Media, tras la invasión de los bárbaros, pues se produjo una auténtica debacle del conocimiento, de la cultura, y en la Iglesia, en los monasterios, en las catedrales, se conservó y resurgió. Luego, en el siglo XV, en el siglo XVI, las universidades, que entonces estaban vinculadas lógicamente a la Iglesia, y en nuestra época sigue habiendo universidades de la Iglesia muy prestigiosas, y luego hay muchísimos centros concertados que están vinculados a la Iglesia, que ofrecen una educación de muy buena calidad a los alumnos. Por tanto, nosotros estamos muy satisfechos, y dentro de la oferta que la Comunidad de Madrid financia, centros públicos, centros concertados de la Iglesia, centros concertados que no son de la Iglesia, centros concertados que son digamos, fomentados por los propios docentes, pues nosotros ahí están a disposición de la libertad de elección de las familias. Bueno, en la explicación del consejero me da una cosa que no he dicho nunca, después de 15 programas que llevamos aquí. Yo he estudiado en centros de la EGB, entonces, de la Iglesia, y en la Universidad de Navarra, que es una universidad dirigida y regentada por el Opus Dei.
Y debo decir ya, sin ningún tipo de cortapisas, como la libertad con la que me suelo conducir, que nunca me pusieron ninguna traba en ningún aspecto. Y si me lo pusieron, que no lo recuerdo, lo mandé a paseo. O sea que quiero decir, para responder a algunas de las estulticias que tenemos que oír a diario. Consejero, estamos llegando al final, pero yo no quiero dejar de pasar esta oportunidad para que nos diga a los 15.000 alumnos de este centro, en España y fuera de España, les diga algún consejo respecto a lo que es el valor de ser universitario, aunque ahora ya hay una gran extensión, no es nada elitista, puede hacer todo el mundo, que les diera algún consejo respecto a su posición universitaria y también respecto a la carrera que han elegido en base a su propia experiencia. No he dicho, pero bueno, la mayor parte de que están viendo este programa lo saben, que el señor Osorio Crespo, además de consejero de esta cartera en el gobierno regional tan importante como es la educación y la universidad, es portavoz del gobierno de la presidenta Ayuso. Me gustaría que les dijera alguna cosa de estos. Pues yo les diría que aprovechen al máximo esa etapa tan maravillosa que es el paso por la universidad, ¿no? Es un momento donde tienes que aprender, tu próximo encuentro va a ser con el mundo laboral y hay que aprovechar esos momentos de la universidad para aprender y para prepararse para el futuro. Pero la universidad es mucho más que eso. La universidad es un importante enriquecimiento como persona, ¿no? Entonces yo les animaría a que desde luego que estudian, que conozcan, que aprendan y también que disfruten del ambiente universitario, porque luego en la vida siempre se acordarán de haber pasado por esta magnífica universidad. Pues muchísimas gracias, consejero, ha sido un placer y un honor tenerle aquí en Territorio Líder, y nunca mejor dicho que esta es su casa. Estamos a las afueras de la gran capital de España y además en un territorio, valga la redundancia, de que no le es ajeno, ¿no? No. Por el aspecto. Ha sido un placer y desearle muchísimo éxito en un tema capital como es la educación y la universidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, una satisfacción. Gracias. Gracias.